Visualización de información en la evaluación docente dentro de la educación superior. Claudia Rebeca Méndez Escarza. Y Silvia Elena Amador Pérez. En licenciatura, durante la semana 13 del periodo cuatrimestral, los alumnos evalúan por medio de un formulario digital a todos y cada uno de los profesores que les imparten clases. Los profesores, a su vez, se autoevalúan. Los ámbitos de la evaluación docente son la identidad con la filosofía institucional y con el modelo educativo U50, el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de la evaluación del aprendizaje, la incorporación de tecnologías y recursos digitales, comunicación personal y profesional, integridad académica, perspectiva global e intercultural, y para el caso de los estudiantes, la vinculación con la inserción laboral y profesional, que es una categoría que no se incluye en la autoevaluación docente. La evaluación docente consta de 29 preguntas, 4 desempeños y 8 ámbitos, mientras que la evaluación docente consta de 27 preguntas, 13 desempeños y 7 ámbitos. La evaluación docente tiene una semaforización en la que se clasifican las puntuaciones de los docentes en una escala del 1 al 4, de tal manera que los niveles de desempeño se pueden categorizar en de 0 a 2.8 puntos, se clasifica como corregir, de 2.81 a 3.49 en desarrollar, y los profesores en verde serían los que puntúan de 3.5 a 4 y que institucionalmente les llamamos potenciar. Esta evaluación docente cuenta con un reporte global del programa, estructurado en 5 columnas que contienen el ámbito, que son los que mencionamos hace unos momentos, el desempeño, la pregunta que responden ya sea los estudiantes o los propios docentes, el puntaje promedio de la pregunta y el puntaje promedio del ámbito. Recordar que estamos analizando los resultados por cada programa educativo. Podemos hablar de unos fundamentos como, por ejemplo, que aproximadamente 20.000 millones de neuronas están dedicadas exclusivamente al análisis de la información visual, lo que proporciona un mecanismo de detección de patrones que es un componente fundamental en gran parte de nuestra actividad cognitiva. Por otro lado, ninguna buena infografía o visualización de datos puede basarse en una falta de datos ni en análisis deficientes. Para quien consulta una gráfica, su comprensión depende de diversas variables. Por ejemplo, el conocimiento previo de los datos, la experiencia adquirida en la comprensión y uso de esquemas de visualización, e incluso lo que les interesa saber y lo que podría ser significativo para estas personas que están analizando la información. Las características de una buena visualización son información confiable y codificada visualmente para que los patrones relevantes se hagan perceptibles. Otra más sería que la información sea organizada de manera que permita al menos cierta exploración cuando sea apropiada. Y también se requiere que sea presentado de una manera atractiva, pero siempre recordando que la honestidad, la claridad y la profundidad son lo primero. Enfocarse en la detección de áreas de mejora que permitan generar rutas de capacitación, reconociendo los datos de la evaluación y la coevaluación, es algo necesario en los sistemas educativos universitarios. Al mismo tiempo existe una escasez de modelos para el análisis
de la interpretación de la evaluación, en específico de la evaluación docente, y que además sean modelos que crucen la evaluación docente con la autoevaluación del profesorado. Muy bien, muchas gracias. Pues el método que nosotros utilizamos para realizar esta investigación es para el otro lado. Habla de una investigación cualitativa apoyada en imágenes. Define un muestreo por conveniencia hasta lograr el punto de saturación. Nos interesó y nos ocupamos de hacer una entrevista individual, estructurada y la recolección de datos in situ utilizando el Google Forms para el registro de la información. Nos apoyamos de manera visual con materiales impresos y realizamos un análisis cualitativo por categorías estructuradas y emergentes. El procedimiento fue sencillo. Primero evaluaron nuestros participantes los informes escritos, impresos que les proporcionamos. Después presentamos uno por uno cada uno de los 3 diagramas que veremos a continuación, y de cada diagrama se realizaron 3 preguntas, siempre las mismas 3 preguntas. El cuestionario cerró con una pregunta sobre la preferencia de utilidad de los 3 diagramas. El instrumento que utilizamos, como bien comentamos, es un Google Forms dividido en 4 secciones. La primera sección coloca y solicita datos generales, datos demográficos. La pregunta 1 al 4 son preguntas, o las preguntas 1 al 4 son preguntas acerca del informe. Del 5 al 13 las preguntas de los diagramas, y la 14 esta pregunta sobre el diagrama más útil. Más o menos la distribución de nuestros participantes son 6 mujeres y 7 hombres de todos los distintos decanatos o representativos de la institución. Se dividen en diferentes rangos de edad que pueden ver en la diapositiva, donde la mayor parte está en el rango de 40 a 49 años. Este fue el diagrama aluvial que los participantes recibieron en sus manos para poder revisar la información y contestar preguntas. Este fue el diagrama de calor o el heat map que también recibieron, y posteriormente recibieron estos dos diagramas, estas 2 hojas impresas, con por un lado la evaluación y por otro lado la autoevaluación en un diagrama de árbol. ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? Primero hay que explicar que dividimos las preguntas por categorías que se definieron antes de realizar el análisis. Para las preguntas que hablaban sobre entender, las categorías eran si los participantes respondían con el propósito o alguna palabra similar, si los participantes describían el diagrama, si los participantes decían no entender o ser confuso, incluso si los participantes pedían ayuda para entender el diagrama. En las preguntas que tenían que ver con toma de decisiones, se categorizaron las respuestas por los participantes que decían tomar alguna acción y decían cuál acción tomarían, por los participantes que no definían qué acción tomarían, pero declararon que harían alguna acción, por los participantes que no definen qué harán y que no declaran qué harán, y los participantes que deciden definitivamente no tomar acciones al revisar este diagrama. Finalmente, la pregunta 3 o la tercera pregunta de cada diagrama era conocer la utilidad, saber si les era útil este diagrama. Hubo un grupo de participantes que respondían sí declaradamente o implícitamente, y también los participantes que respondían no, o que cuando no era declarado o implícito se categorizó como no. De manera general, estos son nuestros resultados. El diagrama aluvial tiene muy alta apreciación, el diagrama de calor relativamente media y el mapa de árbol de baja a media. La facilidad de uso, el diagrama aluvial es el más intuitivo, les parece muy fácil de utilizar y de comprender. El mapa de calor es un poco más bajo y el mapa de árbol es muy, muy bajo. ¿Qué motiva? ¿Qué acciones motiva? Bueno, el diagrama aluvial motiva el diálogo entre profesor y director. El mapa de calor motiva a una capacitación focalizada, y el mapa de árbol a identificar ciertas debilidades.
Y pues en general el favorito fue el diagrama aluvial, la segunda opción es el mapa de calor y como tercera opción, de manera general, el mapa de árbol. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? El diagrama aluvial es el más entendido y el percibido como más útil, seguramente por su capacidad para visualizar esta jerarquización y porque se percibe claramente la diferencia entre lo que el estudiante evalúa y la asimetría con lo que el profesor se evalúa. El mapa de calor pues genera ciertas dificultades de comprensión, se percibe como algo complejo, aunque a algunos les pareció útil entender la pregunta, en qué pregunta estaba la debilidad, de manera general fue un poco complejo comprender. Y el mapa de árbol, pues lo interesante es los porcentajes y los colores que se asocian con el ámbito de desempeño, pero dificulta la toma de decisiones por la manera de presentar el mapa de árbol. Y bueno, estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención.